Buenas chicos, hoy voy a hablar, sí que es verdad que como he estado hablando de núcleo nacional, pues ahora voy a cambiar radicalmente el tema de este vídeo y vamos a hablar de anarcocapitalismo, ¿no? O anarcoprimitivismo, como lo queráis ver. Aquí se engloban muchas cosas, también estaría el libertarismo, el anarcocapitalismo conservador, etcétera, ¿no? Tienen diferentes matices, pero bueno. Vamos a hablar de comunidades donde se ha podido vivir sin Estado. Bueno, aparte de que obviamente durante la mayor época de la historia de la humanidad no ha existido Estado y las personas vivían igualmente. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más recientes, ¿no? Por ejemplo, la República de Cospaya, en la Italia de entre el 1440 y 1826, 250 habitantes. No tenían obligaciones tributarias ni con la Iglesia ni con ningún Estado. No existían aranceles y se dedicaban a producir tabaco. ¿Cómo estaba gobernado? Estaba gobernado por un consejo de ancianos. Luego tenemos el caso de Libertalia, que no se sabe si existió de verdad o no. Que bueno, fueron piratas que establecieron una comunidad en Madagascar. Se abolió el dinero porque no lo necesitaban, ya que eran granjeros y pastores, y directamente abolieron el dinero. Después tenemos la comunidad de cavadores en Inglaterra, que duró bastante poco. Bueno, tampoco, duró 300 años, desde 1649 hasta el 1952, en el cual, bueno, como todas, pues vida agraria, comunalismo religioso, casi prácticamente todas eran religiosas, menos, bueno, los piratas fundaron como una especie de lengua, una mezcla de lenguas para hablar entre ellos, pero bueno, los cavadores eran religiosos y esto pues en 1952 se fue a la mierda y inspiró a municipios evangélicos en América del Norte en los siglos XVII, XVIII, XIX y principios del siglo XX, y en 1960 influyó bastante en el movimiento hippie. También tenemos la ciudad amurallada de Kowloon, o no sé cómo se llama, que es entre 1898 y 1993. Fue un enclave en Hong Kong que más o menos tenía unas 50.000 personas, pero bueno, esto salió bastante mal porque la mafia se instaló allí, las prostitutas, bueno, fue todo un caos. Esto sí que puedo deciros, sí, vale, esto fue un caos, pero las otras prácticamente no. Las otras funcionaron medianamente bien. Y luego tenemos como ejemplos más bien históricos y más asentados que estos pequeños enclaves, ¿no? Tenemos la antigua Atenas, que no existía el Estado, sino eran ciudades autogobernadas por ellas mismas, en las cuales se puede defender incluso que no haya extranjeros, porque los extranjeros en Atenas no podían votar. Ahí existía como una especie de democracia, bueno, no, una especie de democracia no, existía la democracia pura y no existía el Estado. Entonces, sí que existían generales y personas obviamente que... Pero es que en el anarcocapitalismo no pone que todo sea un caos, sino que obviamente tiene que haber una cierta jerarquía. Bueno, tenemos también Irlanda Celta, en el cual los clanes se autoorganizaban entre sí, obviamente lo que ha pasado durante toda la historia de la humanidad, y el caso de los vikingos, que bueno, pese a estar organizados bueno, se organizaban por asambleas, obviamente, pues tuvieron un éxito territorial increíble, o sea, los vikingos conquistaron muchas partes. Entonces, no estoy hablando ni de Rothbard, ni de otros, ni de anarcoprimitivismo, sino una mezcla extraña, porque en el anarcoprimitivismo es como que es antipropiedad privada. Yo tampoco sería eso, sino más bien... el modelo que más me gusta obviamente es la antigua Atenas, porque es como una democracia pura en el cual... Bueno, también vikingos, Irlanda, celtas es muy parecido. Son pequeñas comunidades, o grandes incluso, porque Atenas tenía 300.000 habitantes, que es una barbaridad. O sea, no estamos hablando, no, es que solo eran un pueblecito, no, 300.000 habitantes. Atenas se autogobernaba ella misma y no necesitaba de nadie más. Ya luego lo que pasó con las guerras y demás, eso puede ocurrir en cualquier sistema. Es decir, no estoy vendiendo ningún sistema perfecto, pero
es el mayor ejemplo de éxito, la antigua Atenas, anarcocapitalismo puro y duro. Si quieres verlo así, porque realmente la gente diría, no, pero es que gobernaban los generales, ¿qué de anarcocapitalismo tiene eso? Pues bueno, que no existe el Estado, que obviamente había políticos, pero eran generales, existía como una jerarquía, pero el anarcocapitalismo no tiene por qué no haber ninguna jerarquía. No sé si me estoy explicando bien o no. Es decir, el anarcocapitalismo lo que defiende es ausencia de Estado, un Estado central y una descentralización. Eso es lo que era la antigua Atenas. Y sobre todo la propiedad privada, que obviamente, claro que existía. Entonces, si quieres denominar a la antigua Atenas como anarcocapitalismo, ahí habría mucha discusión, obviamente, pero yo la pongo ahí. Si no, pues da igual, nos vamos a los vikingos, que sí que eran anarco... Bueno, obviamente el anarcocapitalismo es algo moderno, pero sí que podría denominarse, ¿no? Clanes que se autogobernaban entre ellos mediante asambleas, althings, que se llamaban, ¿no? Pues al final tuvieron un éxito bastante bueno los vikingos. Obviamente los piratas, pero bueno, los piratas... y la República de Cospaya que empezó, ¿sabes? Como empezó, es como que dividieron unos territorios o algo así y se olvidaron de uno, entonces ahí se quedó, ¿sabes? Cosas que pasan. Son como ejemplos muy... Sobre todo los Capadores, Libertalia, República de Cospaya y la ciudad amurallada de Kowloon, como muy, no sé, fortuitos, ¿no? Que pasaron porque pasaron y nada más. Porque la ciudad amurallada empezaron a meterse ocupas ahí y ya está. Pero los vikingos, la antigua Atenas, la Irlanda celta y sobre todo la mayor historia de la humanidad siempre se ha vivido mediante comunidades de agricultores y ganaderos que se autogobernaban ellos con sus propias leyes. El anarcocapitalismo no dice que no existan leyes, sino que las leyes se votan por la propia comunidad o incluso se forman empresas de jueces, abogados, privadas, ¿no? Es decir, que no existe un Estado centralizado, que es todo descentralizado y todo el que tiene el poder básicamente es la propia comunidad. Entonces, yo ahí sí que pondría la antigua Atenas, pero bueno, esto sería mucha discusión. Y nada más, quería hablaros un poco del anarcocapitalismo, anarcoprimitivismo, paleolibertarismo, que sí que han existido en la historia y que, aunque hoy en día es una cosa muy difícil de, obviamente, establecer por las presiones que te van a poner los estados, obviamente, pero no es imposible. Otra cosa es que sea una cosa súper difícil hoy en día, obviamente. Pero imposible no es. De hecho, hay comunas hippies, lo que pasa es que eso sería más comunitarismo, ¿no? O más bien de izquierdas, pero bueno, se podría hacer perfectamente de derechas y no tienes por qué vivir en la miseria, ¿no? Para establecer una comunidad de este tipo. Pasa que es muy difícil porque salirse del sistema es muy complicado, obviamente, ¿no? Van a ir a por ti, te van a encarcelar, es muy difícil, pero no imposible. Y esto obviamente requeriría de una masa de españoles, por ejemplo aquí en el caso de España, concienciada sobre que se quiere hacer eso, ¿sabes? No es como también lo de dejar de pagar impuestos. Necesitas a una masa de españoles muy bien, eh, o sea, muy bien formada y concienciada y dispuesta a hacerlo. Pero muchísimos españoles para que luego no encarcelen a todos estos en la cárcel y ya está. O haya una especie de guerra civil. Es difícil de aplicar, pero bueno, esto sería realmente lo ideal, ¿no? Un gobierno ideal, obviamente es utópico, es basado en la utopía de Tomás Moro, se llama Tomás Moro, creo. Y nada, pero bueno, esta es la versión que os dejo aquí y que yo idealmente tengo. Obviamente, prácticamente yo aplicaría otras cosas, ¿no? Porque estamos en un mundo muy modernizado y difícil de aplicarse esto. Nada más, nos vemos en próximos vídeos en los que ya hablaré más de política, actualidad si queréis y nada. Pues nos vemos en los próximos vídeos. Dadle likes, que el de Núcleo Nacional, bueno, estoy agradecido por todos los likes que me dieron hoy, que me disteis en el vídeo de Núcleo Nacional y ha tenido muchas visitas. Así que nos vemos en el próximo vídeo.